Buenos días, maestro. Mi nombre es Lisandro Moreno Osorio y soy de la Universidad Interserrana del estado de Puebla, Chilchotla, de la carrera de Veterinaria y Zootecnia del cuatrimestre segundo, grupo D. Y en este caso le vengo a exponer o a platicar un poco sobre las unidades que vimos este cuatrimestre, que son unidades 4 y 5. En el 4.1 vimos la ley cero de la termodinámica. Sabemos que la termodinámica analiza la energía y sus transformaciones, examina sistemas y sus interacciones con el entorno. Vimos también sobre sus temperaturas, medición, su definición formal de la ley cero, su equilibrio térmico, que son contactos térmicos, intercambio de energías, igualdad de temperaturas y equilibrio. También vimos limitaciones y consideraciones y sus relaciones con otras leyes. 4.2 vimos la primera ley de la termodinámica. Sabemos que la termodinámica son pilares fundamentales, por ejemplo, sistemas, entornos y procesos. También vimos energías internas, la fuerza de acción, que son energías transferidas por una fuerza de un logro, de una distancia, extensión, comprensión y eléctrico. Depende del tipo de proceso y la trayectoria. Vimos el calor, su primera ley de ecuación, que es conservación, energía y otros tipos. Sus aplicaciones de práctica son motores, refrigeradores, plantas de energía. También limitaciones de la ley que no lo es del todo. La primera es dirección, la segunda es espontaneidad y la tercera es irreversibilidad. 4.3 segunda ley de la termodinámica. En este tema vimos sobre su energía, su desorden y sus implicaciones. Sabemos que su entropía es la que mide el grado de un desorden en un sistema. Tiende a aumentar en el tiempo. Su desorden son los procesos espontáneos que aumentan la energía y se dispersa y se vuelve menos útil. Las implicaciones, dice la segunda ley, establece la dirección de los procesos, define qué transformaciones son irreversibles. También vimos sus enunciados de un tal Kelvin Planck, las implicaciones en el diseño de máquinas técnicas, este, la entropía en el universo, que su primero es universo aislado, el segundo es aumento continuo, el tercero es equilibrio térmico. 4.4 tercera ley de la termodinámica. En esto pues, nos dio su definición y su significado. Su definición es: a medida de la temperatura se acerca al cero absoluto, la entropía tiene un valor mínimo. Su significado: es imposible alcanzar el cero absoluto en un número infinito. También pues, nos enseñó la relación clave, las implicaciones del cero absoluto, consecuencias de la química. Son tres, son las relaciones. Las relaciones son las velocidades de relación que disminuyen drásticamente. El equilibrio son los equilibrios químicos que se desplazan. La estabilidad, mayor estabilidad de los compuestos, al igual que vimos las aplicaciones prácticas, las excepciones y debates y sus conclusiones. En el 4.5 vimos la calirometría. ¿Qué es la calirometría? Es, es el calor y nos dan unos conceptos que es energía en tránsito, unidad de medida y no es temperatura. La energía en tránsito es el calor de una energía que se transfiere debido a a diferentes temperaturas. La unidad de medida se mide en los julios,
o las calorías. No es temperatura, es el calor que no es el mismo a la que la temperatura, aunque están relacionados. Al igual vimos los principios de la calorimetría, que son conservación de la energía, equilibrio térmico, medición de flujos, tipos de calor, por ejemplo, el calor específico, el latente y su importancia, métodos de medición, que es del calor, que es la reacción, la mezcla y la distribución. Sus aplicaciones de la calorimetría es la ingeniería que se basa en el diseño térmico de los sistemas, la medicina, que es el metabolismo y la nutrición, la química, la entropía de las reacciones y los alimentos, calórico en alimentos, al igual que sus desafíos y limitaciones de la calorimetría, que es aislamiento perfecto, exactitud de los sensores y la calibración. En el 4.6, el papel de las enzimas. Sabemos que las enzimas son proteínas globulares, poseen un sitio activo específico y en este sitio se une al sustrato. Su función es reducir la energía de la activación, aceleran las relaciones químicas y no se consumen en el mismo proceso. También en este pues vimos los mecanismos de acción de enzimas, que es la unión del sustrato, formación del complejo, catálisis y liberación. Vimos las enzimas en la digestión, las enzimas amilasa es el descomponente del aminoácido en los azúcares más simples. La proteasa descompone las proteínas en aminoácidos y las lipasas descomponen las grasas en ácidos grasos. Al igual vimos las enzimas en la medicina y su regulación enzimática. En el 4.7, energías químicas por parte del ATP. Perdón. En esto pues vimos la estructura molecular del ATP, que es adenina, ribosa y grupos fosfatos. La adenina es una base nitrogenada con la estructura sílica. La ribosa es un azúcar de 5 carbonos que conectan la adenina al grupo de fosfato. El grupo de fosfato tiene tres grupos de fosfato. La unión a las ribosomas, los conectados a los enlaces y los ricos en energía. Igual vimos sus hidrólisis del ATP, que es ATP, hidrólisis, ADP y la energía. También su ciclo del ATP, la mitocondria, las relaciones del ATP, que son la glucólisis, los ciclos de Krebs y los fosforilación oxidativa. En el 4.8 vimos la respiración en las células, respiración celular. Sabemos que la respiración celular es el proceso fundamental que convierte los nutrientes de energía, impulsando todas las funciones vitales de los seres vivos. Vimos su energía celular, reacciones metabólicas, su glucólisis, al igual que en el tema anterior, el ciclo de Krebs, la cadena de transportes, la mitocondrias, sus balances energéticos de la respiración, que es de 38. En el ATP, la respiración aeróbica genera 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Vimos su regulación de metabolismo, que el ATP inhibe enzimas clave de la respiración celular, regulando la producción del ATP. En el ADP activa enzimas de la respiración celular, estimulando la producción de su ATP. En el 4.9 vimos la biofísica de los lípidos.
Vemos que los lípidos son moléculas esenciales para la vida, formando estructuras vitales y practicando en el proceso biológico clave. Esta presentación explora la biofísica en sus lípidos. Nos enseñaron, pues vimos sobre los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables, sus interacciones moleculares, su dinámica y fluidez, su ter- termodinámica de la transmisión. Unas técnicas biofísicas es la microscopia de la fluorescencia, la difracción de los rayos X y la resonancia magnética nuclear. También enseñaron, vimos la energética celular, que está conformada por dos, que es el almacenamiento y la oxidación, al igual que sus patologías asociadas, que es aterosclerosis aterosclerosis y la enfermedad de hígado al graso. En el 4.10 vimos la biofísica de las proteínas. Sabemos que son fundamentos químicos, que son los aminoácidos, enlaces peptídicos y la diversidad. Sabemos que los aminoácidos son los bloques de construcción que poseen un grupo ánimo y carbohidrato. En los enlaces peptídicos unen los aminoácidos, forman cadenas y polipépticas largas. La diversidad son 20 aminoácidos estándares, cada uno con propiedades únicas. Vimos sus niveles estructurales de las proteínas, que es la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuartaria, al igual que sus fuerzas moleculares, que son puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, fuerzas de Van Waals y enlaces disfrut, y al igual que vimos sus dinámicas proteicas y plegamientos moleculares. Son tres. El primero es la desnaturalización, el dos es el plegamiento y el tres es el estado nativo. Igual vimos sus proteínas como máquinas moleculares, que son motores, transductor y efector. 4.11 vimos la gestión del metabolismo. Nos enseñaron sus fundamentos básicos, que es el proceso químico, el catabolismo y el anabolismo. Sabemos que los procesos químicos es el metabolismo que transforma los alimentos en energía. El catabolismo descompone moléculas para liberar energía y el anabolismo construye moléculas utilizando energía. También vemos sus factores que influyen en la tasa metabólica. Es la edad, el género y la composición corporal. En la edad disminuye en él y envejecemos. En el segundo, perdón, el género, los hombres suelen tener tasas más altas. En la composición corporal, más músculos y más metabolismo. Al igual vimos el papel de la alimentación. El primero es el mecra- mecrau- macronutrientes, micronutrientes y hidratación. Al igual que sus ejercicios y su actividad física. Son tres, es el aumento de gastos calóricos, el desarrollo muscular y la mejora a la sensibilidad de la insulina. También nos enseñaron sus signos de metabolismo desequilibrado, que es la fatiga constante, aumento o pérdida de peso y problemas digestivos. En 5.1 vimos la presión del vapor. La presión del vapor, pues nos dio su definición, que es la presión ejercida por un vapor en equilibrio termodinámico con sus fases condensadas, al igual que su equilibrio, que ocurre cuando la tasa de evaporación es igual a la tasa de concentración en un sistema cerrado. Vimos su equilibrio líquido, al igual que sus factores que afectan en la presión del vapor, la ecuación de Coulomb
las aplicaciones industriales de la presión, al igual que la presión del vapor en la vida cotidiana. En la primera podría ser la cocina, en la segunda la humedad y en la tercera la ropa. Y vimos igual los casos prácticos y ejercicios de amplificación, que es el cálculo, el análisis y la predicción. En el cuadro punto 2 vimos la elevación del punto de ebullición. Sabemos que algunos factores influyen en ese punto de ebullición. Uno de ellos son las naturalezas de los líquidos, la presión externa y la impureza. La naturaleza de los líquidos es la fuerza intermolecular que determina la energía necesaria para la ebullición. En la presión externa, a menor presión, menor punto de ebullición. Y a la impureza, la presencia del soluto puede alterar el punto de la ebullición. Al igual vimos su presión atmosférica, que es la altitud, la ebullición y la cocción, al igual que sus propiedades coligativas, que son cuatro: es el descenso crioscópico, la segunda es la presión osmótica, la tercera es el aumento ebulliscópico y la cuarta es la disminución de la presión del vapor. Al igual que también vimos su importancia en el proceso de las industrias, que es la destilación, la producción química, la refinación de petróleo. En 5.3 vimos el abatimiento de los puntos de congelación. Sabemos que hay muchos fundamentos teóricos, unos de ellos son las soluciones, la energía libre del Gibbs y la potencia del químico. También vimos su constante crioscopía, al igual que su molalidad, su concentración y sus soluciones. Su definición son los moles del soluto por kilogramo del solvente. En su diferencia es la molalidad y la molaridad, y sus limitaciones de la ley de Raoult y soluciones no ideales. Al igual vimos sus aplicaciones en las industrias y sus experimentaciones. En el 5.4 vimos las presiones osmóticas. ¿Qué es la osmosis? Son movimientos selectivos, son equilibrios de conservaciones, son membranas claves. También vimos su presión osmótica, que es la presión necesaria para detener el flujo del neto de un solvente a través de una membrana. Vimos la ecuación del BEM, su presión osmótica, aplicaciones industriales y la osmosis inversa. Bueno, profe, pues esto fue lo que vimos en este cuatrimestre. Muchas gracias por su atención.